¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al fascinante mundo de la asignatura de Ciencias Biología. ¿Preparadas? ¿Preparados? Soy el profesor Juan Carlos Alfonso y me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Y su servidor, el maestro Manuel Prianti. Y estamos seguros de que en esta sesión quedarán encantadas y encantados con lo que verán. Antes de dar inicio, recapitulemos. En la sesión anterior identificaron qué son los organismos endémicos, también aquellos que se encuentran amenazados y los que se hallan en peligro de extinción. A su vez, reconocieron las especies que son endémicas de nuestra nación y en qué parte de la República se encuentran. Esto sin duda nos hace ver qué tan maravilloso es México, pero ¿qué otras maravillas tiene nuestro país? Eso lo averiguaremos a continuación. El aprendizaje esperado que abordaremos es: explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Y lo haremos mediante el propósito reconocer la importancia estética y cultural de la biodiversidad en México. Recuerden que deben tener preparados los materiales: libro de texto, cuaderno y bolígrafo. Y por supuesto, mucha disposición de aprender y divertirse. ¡Comenzamos! Bueno, iniciando con el tema de biodiversidad, déjenme decirles que... Maestro Juan Carlos, ¿en qué piensa? Discúlpeme, maestro Manuel. Lo que pasa es que antes de llegar a la sesión me salí por un par de gorditas de maíz azul con nopalitos, quesito, deliciosas. Excelente, maestro. Fíjese que curiosamente es uno de los puntos que entran en el tema de hoy. Sin duda, algo que caracteriza a nuestra nación es su gastronomía, con riquísimos platillos gracias a los grandes aportes de la biodiversidad mexicana. ¿Sabía usted que el maíz con el que hicieron su gordita no es la única variedad que existe? Sabía que existen algunas variedades, pero no sé precisar con qué variedad de maíz hicieron mi gordita. Entonces, ¿cuántas variedades de maíz existirán? Bueno, querido maestro, veamos el siguiente video para abundar en el tema. Mientras observan el video, les pedimos que anoten en su cuaderno las ideas que consideren importantes y les ayuden a entender más sobre este tema. El maíz está íntimamente ligado a las tradiciones, la historia y la gastronomía de México. ¿Te imaginas un año sin comer alimentos preparados con maíz? ¿Sabías que en América Latina existen cerca de 220 razas de maíz? Y que de estas, 64 se producen en México y 59 son nativas de nuestras tierras. Es decir, que solo en ellas se cultivan. ¿Cómo es que nuestro país cuenta con esta gran variedad? Según los científicos, todo empezó con el teocintle. Los antiguos agricultores encontraron esta planta y sus mazorcas estaban cubiertas por granos, así que decidieron cultivarlos. Al paso del tiempo, se dieron cuenta de que las plantas y las mazorcas eran diferentes de una zona a otra, por lo que variaba el sabor de los granos y algunos se molían con mayor facilidad. Entonces, muy sabiamente, según sus necesidades, seleccionaron los mejores granos para sembrarlos nuevamente. Y así, generaron nuevas variedades de maíz. Sin duda, esta es una de las técnicas más antiguas y exitosas que existen para crear nuevas especies. Pero la situación no quedó ahí, pues hoy en día, los científicos también realizan cruzas para mejorar el maíz utilizando una técnica muy sencilla. ¿Cómo lo hacen? Su técnica consiste en colocar el polen de una variedad de maíz en las espigas de otra variedad. Cuando crece la mazorca, sus granos son de una nueva variedad. Pero el maíz no solo ha servido de alimento, también nos ha permitido entender y contar nuestra historia. Para los mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra historia, tradiciones y mitos de la creación. Imagínate que de acuerdo con la mayoría de las culturas prehispánicas, el mundo se creó a partir del hombre de maíz. Tan importante fue el maíz para nuestros ancestros que crearon fiestas y ritos en torno a él, que todavía conservamos. Un ejemplo es la celebración de los nahuas conocida como el Otlamanalistli.
donde se ofrenda maíz tierno a las divinidades para agradecerles el alimento vital. Y por supuesto que es un alimento vital porque ¿puedes comer sin tortillas? Increíble, maestro. No sabía que existieran tantas variedades de maíz y que 64 de ellas son cultivadas precisamente en las milpas de México. Así es. Algo que desconocíamos sobre un alimento que ingerimos día a día. Además, la milpa nos brinda otros alimentos para preparar tostadas y quesadillas, entre otros tipos de comida. ¿Cómo, maestro? ¿Acaso la milpa nos aporta más que maíz? ¡Por supuesto! ¿Sabían que la milpa mexicana, además de maíz, es uno de los medios que aporta alimentos que están presentes en más de un platillo de los que consumimos diariamente? Interesante. ¿Cuáles de esos alimentos, además del maíz, aporta la milpa mexicana? Veamos la siguiente imagen. Observen que uno de los alimentos es el frijol, que además de ser base de nuestra dieta en los sembradíos de maíz, ayuda a fijar una sustancia llamada nitrógeno, mediante la participación de unas bacterias conocidas como nitrificantes, que fertilizan la tierra y nutren al maíz. Si no se cultiva el maíz junto con el frijol, habría desgaste del suelo de la milpa, lo que podría provocar que ya no se pudiera cultivar. Una cuestión similar ocurre con el chile, ingrediente de platillos típicos, la flor de calabaza, la calabaza y los quelites. Y además, en la milpa también se produce el huitlacoche. ¿El huitlacoche? ¿A qué te refieres con ello? Hasta donde sé, es un hongo parásito del maíz que termina con la cosecha. El huitlacoche o huitlacoche del náhuatl, huitlat, excrescencia, y cochi, dormido, es un tipo de hongo que crece en el maíz. Pero el ser humano lo aprovecha en la cocina por su delicioso sabor y valor nutricional, tanto que en el mundo gastronómico se ha llegado a considerar como la trufa mexicana. ¿Cómo ves? ¡Qué maravilla! Tantas cosas que comer y que representan la cultura e imagen de México. ¡Exacto! México cuenta con muchas maravillas, por lo que se identifica como un país megadiverso, con una riqueza natural e invaluable, tanto que influye no solo en la comida, sino también en sus tradiciones y costumbres. Entonces, la biodiversidad no solo influye en lo que comemos, hay más ámbitos a los que aporta. En efecto, existen más ámbitos donde nuestra riqueza natural aporta, además de lo gastronómico. Un ejemplo es cómo la percibimos, los hábitos, las costumbres y tradiciones que favorecen la organización y convivencia de las sociedades. ¡Excelente, maestro! Para que nuestras alumnas y alumnos tengan un ejemplo de ello, ¿por qué no nos lee un cuento acerca de cómo la cultura percibe o integra la biodiversidad? ¡Claro! Les pido a nuestras alumnas y alumnos nos apoyen con la siguiente lectura. Observemos con atención la pantalla. El maíz y la riera, de Mario Aburto Castellanos. Casi todos conocemos a la hormiga arriera, cabezona, con patas largas y fuertes y una cintura muy delgada. Hace mucho, cuando la gente todavía no conocía el maíz, la arriera era la única que lo sembraba, y en lugar de ser flaquita, tenía la forma regordeta de uno de sus granos. En ese tiempo existió Leonel, un hombre que era más fuerte que los demás y aprovechaba su fuerza para obligar a los otros a obedecerlo. «Me darán todos los alimentos que junten y yo los repartiré como quiera», ordenaba, mientras la gente trabajaba como hormiga y le obedecía por temor. Leonel vigilaba a las personas cuando recogían las frutas de los árboles, atrapaban peces y cazaban animales para que no fueran a guardarse nada. Un día que el fortachón estaba atento a otra cosa, la gente ya harta planeó: «Es muy fuerte, pero si unimos nuestras fuerzas, acabaremos con su dominio. ¡Vamos por él!». En el campo, Leonel veía cómo una arriera cargaba granos de maíz
hasta su agujero. ¿De dónde has sacado esos granos?, le preguntó. Es un secreto, contestó la hormiga y siguió con su trabajo. Te ordeno que me lo digas, le gritó Leonel. Tendrías que hacer algo muy bueno para que te contara el secreto, contestó la arriera. Leonel enfureció, envolvió a la hormiga con uno de sus cabellos largos y empezó a apretarle la cintura mientras gruñía. ¡Dímelo o no te soltaré! La arriera gritaba de dolor y estaba casi a punto de confesar cuando se escucharon unas voces. ¡Oye tú! ¡Suéltala! ¡No dejaremos que abuses de nadie más! Al ver tanta gente inconforme y decidida, Leonel sintió miedo, soltó a la hormiga y salió huyendo para nunca más volver. En agradecimiento, la hormiga les reveló el secreto del cultivo y la cosecha del maíz, para que tuvieran otra forma de alimentarse. Desde entonces se cultivan las milpas y se comen tortillas, tamales, gorditas y elotes, y la hormiga arriera tiene una cintura tan delgada que parece que se va a partir en dos. Fin. Fascinante. ¿Cómo la biodiversidad puede influir en la identidad de un pueblo o una nación? ¿No lo creen? De tal forma que crean cuentos o mitos, como el de la hormiga y el maíz. Veamos el siguiente video para que nuestras alumnas y alumnos aclaren algunas interrogantes sobre cómo influye la biodiversidad en la construcción de la identidad cultural mexicana. ¡Excelente! ¡Veámoslo! La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que hace referencia a la variedad de organismos vivos que habitan el planeta, a su variabilidad genética, a los ecosistemas en los cuales habitan, así como a los países o regiones donde se ubican los ecosistemas. Esta biodiversidad es consecuencia de los procesos evolutivos de la vida y de los cambios atmosféricos de nuestro planeta, pues a lo largo de millones de años se han originado nuevas especies de plantas, animales y otros organismos. En este proceso, México ha salido beneficiado, ya que gracias a su ubicación geográfica, posee una amplia variedad de climas y de relieves terrestres, los cuales favorecen la existencia de una amplia variedad de especies. De hecho, en nuestro país vive el 10% de la fauna y flora de todo el mundo. ¿Puedes creerlo? A nivel mundial, México ocupa lugares importantes en cuanto a su diversidad de mamíferos, anfibios, reptiles y plantas. Y por si eso te parece poco, existe una amplia variedad de especies endémicas, es decir, que solo existen aquí, en nuestro país. Como quien dice, 100% hecho en México. ¿Cómo se relaciona la gran biodiversidad del país con nuestra identidad nacional? La comida puede ser el ejemplo más evidente, porque la gran variedad de ingredientes que contiene la gastronomía mexicana proviene de la naturaleza. Todas esas frutas, verduras, especias, semillas y carnes se transforman en deliciosos platillos que se comen a diario, o que son los principales invitados en las fiestas patronales, bodas, 15 años y ceremonias, entre muchas otras celebraciones. Incluso dichos alimentos se trasladan a los códices y a los grandes murales mexicanos. Pero hay otros aspectos de la biodiversidad que dejan huella en nuestra identidad cultural, como el escudo de nuestra bandera, que se compone de un águila que simboliza la fuerza y valentía de los guerreros, una serpiente que junto con el águila representan la dualidad del cielo y la tierra, un nopal y sus tunas, que simbolizan los corazones de los guerreros vencidos, un listón entre el laurel y el encino que indica la unión entre los mexicanos, y el islote y el agua que hacen referencia a los lagos de Texcoco y Tenochtitlán. También hay otros animales que forman parte de nuestra identidad cultural, como la guacamaya roja, que en la cultura maya era una deidad que simbolizaba el sol, y para los aztecas representaba al dios del fuego.
O el jaguar, que era la representación del cazador y un emblema para las comunidades olmeca, maya, azteca, zapoteca y tolteca. ¿Y qué decir del cenzontle, que se representa en extraordinarios bordados y que se convirtió en una fuente de inspiración para Nezahualcóyotl, quien hizo un poema sobre su canto? Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. Esta es una pequeña muestra de la relación que existe entre nuestra biodiversidad e identidad cultural. México tiene el privilegio de ser un país con una extraordinaria biodiversidad, la cual invariablemente se presenta en la comida, la música, los textiles, la literatura, las fiestas, las tradiciones, así como en todas las manifestaciones de nuestra identidad cultural. ¿En qué otros objetos o momentos identificas que se interrelacionan la biodiversidad y las expresiones culturales de México? ¿Qué les pareció el video? ¿Interesante? Supongo que así fue, ya que es grandioso saber cómo la biodiversidad ha permitido concebir la identidad de nuestra nación desde distintos ámbitos. En efecto, maestro, la humanidad ha utilizado a la naturaleza para su desarrollo e identidad. Por ejemplo, el escudo nacional incorpora elementos naturales que representan nuestros valores y nos recuerdan el origen e historia de nuestro país. La cultura mexicana integra esa riqueza en distintas tradiciones, entendiendo por estas las formas de convivencia que se construyen en las comunidades. Ahora, les invitamos a que realicen la siguiente actividad en su cuaderno. Identifiquen 3 costumbres o tradiciones que realicen en su comunidad o región. Elaboren un cuadro que contenga los siguientes aspectos: costumbre o festividad, flora o fauna que se utiliza o festeja, significado de la festividad y en dónde se lleva a cabo. Tomen en cuenta que, si no conocen o recuerdan alguna de ellas, pueden pedir ayuda a un familiar o amigo. Por lo general, las personas que llevan viviendo muchos años en un mismo lugar conocen mucho de lo que se festeja en la comunidad. La biodiversidad permite que exista diversidad cultural y propia, enriqueciendo a nuestra nación con múltiples grupos étnicos. Para conocer la cantidad de grupos étnicos en nuestro país y su aporte a nuestra identidad nacional, vamos al siguiente video. Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla.
Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Jóvenes televidentes, espero hayan notado cuánta diversidad cultural existe en nuestro país de acuerdo con lo que se observa en el video. Seguramente así fue. Y es que hay tanto de qué hablar y de lo que nos aportan los grupos étnicos. Para empezar, sería muy importante definir que la cultura es un conjunto de formas, expresiones, costumbres, vestimentas, religiones, comidas, rituales y maneras de ser que caracterizan y dan identidad. Por ello, la importancia cultural se refiere a cómo el medio ambiente influye, moldea y transforma a una sociedad y sus prácticas. Entonces, la biodiversidad motiva a crear tradiciones y costumbres. Maestro, ¿y nuestros estudiantes en casa sabrán qué tradiciones, costumbres y festividades se llevan a cabo en su región o comunidad? Estoy seguro que así es, ya que cada comunidad, municipio o estado tiene particularidades en cuanto a sus festejos y tradiciones. Observen la imagen. ¿De qué festividad se trata? Sí, se festeja el Día de Muertos, donde las calaveritas de chocolate y las flores de cempasúchil son características. Maestro, ¿qué le parece esta otra imagen? ¿Ustedes en casa identifican cuál es? Por supuesto, nuestras fiestas patrias. Y ustedes díganos qué costumbres y tradiciones conocen. Es genial saber cómo México es una maravilla. Ostenta tantas cosas que de seguro en el mundo nos han de observar con gran orgullo. Es correcto, maestro. La estética que manejamos a nivel internacional debe ser símbolo de orgullo para cada mexicana y mexicano. Así es, creo que vale la pena mencionar a las alumnas y alumnos qué es la estética, ya que seguramente más de un estudiante se preguntará qué relación tiene la estética con la biodiversidad y su correlación en la construcción de una cultura. Tiene razón, maestro. Déjeme decirles que la importancia estética se refiere a la manera particular de cada persona de percibir, entender y apreciar la naturaleza. Es decir, el gusto y la emoción que nos provoca el contacto con el entorno natural y social. Claro, y lo estético se refiere a la percepción de la belleza de la biodiversidad mexicana y cómo nuestra cultura se apropia de ella. Nuestro deber, como ciudadanas y ciudadanos, es preservar nuestra biodiversidad, promover las tradiciones y costumbres que nos caracterizan. Llegó la hora de seleccionar los conceptos que pueden agregar a su abecedario biológico, así que identifiquen de cuáles se trata. 1. Tiene relación con las tradiciones y costumbres de una comunidad, como la vestimenta o la comida. ¿Saben cuál es? Muy bien, la cultura. El siguiente concepto tiene que ver con la forma de percibir la belleza natural. ¿Ya identificaron qué concepto es? ¡Excelente! La estética. Estos son conceptos que les pedimos agreguen a su abecedario biológico. Recuerden buscar la definición de cada uno o bien a partir de lo que hoy trabajamos para que realicen su propia definición. Finalmente, esperamos que la sesión haya sido enriquecedora y les haya permitido aprender sobre nuestra cultura, desde la biodiversidad
y la manera de apreciar la belleza natural. Seguramente así será, por lo que les lanzamos el siguiente reto. Imaginen que tienen un amigo en el extranjero y le envían una pequeña carta. Escríbanla en su libreta de ciencias, biología. En esa carta resalten una tradición o costumbre típica de su comunidad o región. Apóyense en el cuadro de costumbres y tradiciones que hicieron durante la sesión. Con ayuda de los conceptos cultura, describan la región a la que pertenece. Resalten qué elementos de la biodiversidad se emplean. Utilicen el concepto de estética para detallar cómo es apreciada la festividad por las distintas comunidades de la región, qué sentidos y emociones propicia al celebrarla. Elabórenla con los materiales que tengan a la mano y recuerden la importancia que tiene el uso de dibujos para hacerla más llamativa y por supuesto utilicen mucha creatividad. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. Nos despedimos de ustedes el maestro Manuel Prianti y el maestro Juan Carlos Alfonso. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.